Bueno, esto realmente me sorprendió ver a Robert Whittaker retando de nuevo a Paulo Costa, teniendo en cuenta que ya hay un antecedente entre ellos y no precisamente una pelea, sino que una pelea fallida, por así decir, una pelea que se cayó, que realmente no estaba en los planes que se caiga. Y yo no sé si recuerdan que esa pelea incluso la UFC ya la había publicado la imagen de la cartelera con estos dos hombres y que supuestamente se iban a enfrentar en Australia, que es la casa de Robert Whittaker, y bueno, iban a llevar la pelea ahí para que Robert Whittaker haga de local, y finalmente esa pelea se cae. Y es muy simpático porque cuando se cae Robert Whittaker sale a prácticamente decir que está muy molesto y que no había nada que él podía hacer y que no estaba tampoco en las manos de la UFC, y la UFC prácticamente culpó de todo a Paulo Costa. I'm sure you've seen the media and the rumours going around right now about the Perth card, and it's upsetting to say. It's very upsetting to say that they're true. The fight with Costa has fallen apart. UFC tried everything in their power to get him to the fight. They gave him the new contract, from what I understand, to take the fight, and he still didn't take the fight. Y bueno, les dije que era simpático. ¿Y qué es lo simpático de esto? Que por el otro lado, Paulo Costa dio una entrevista a Ariel Helwani y mencionó que esto no era su culpa, que la UFC en ningún momento le ofreció ni contrato, ni pelea, ni nada. Esto es lo que mencionó Paulo Costa en esta entrevista. Did you ever agree to fight Robert Whittaker in February? Did you ever say yes to this fight? No, UFC promote that post me against Robert. That was a pretty fake news, because I didn't get a contract or terms or nothing to fight him. Y realmente me parece muy simpático ver cómo Paulo Costa ha hecho esto a la UFC millones de veces. Y quiero repasar un poco cómo vienen estos para esta posible pelea en UFC 299. Hay que ver si es que sucede o no. Yo personalmente creo que la UFC va a tener mucho más cuidado para darle pelea ahora a Paulo Costa, porque es que el tipo se te cae de todas las peleas que le das. No es un tipo con una palabra fiable, por así decir. Esta pelea primeramente estuvo agendada para UFC 284, luego se cayó por las cuestiones que ya toqué anteriormente. Y luego de eso, Robert Whittaker, por ejemplo, se enfrentó a Dricus du Plessis, una pelea en la cual todos creíamos que Robert Whittaker era el favorito, y yo incluso pensaba que Robert Whittaker iba a dar una clase, pero de striking, a Dricus du Plessis, y finalmente el que dio una clase fue Dricus, porque lo noqueó prácticamente a Robert Whittaker, y Robert Whittaker no pudo hacer absolutamente nada. Es que Dricus realmente ahí me cerró la boca completamente, y creo que a la mayoría de los fanáticos de las MMA, yo lo que vi fue que toda la gente creía que Robert Whittaker iba a salir ahí y iba a moler a Dricus du Plessis. Finalmente eso no sucedió. Y ahora Dricus va a tener su pelea por el título contra Sean Strickland. ¿Quién diría que en la pelea por el título no estaría Israel Adesanya? Es realmente muy loco. Y por el otro lado, Paulo Costa, luego de que se cayera esta pelea de UFC 284 este año, el tipo estuvo unos cuantos meses inactivo y luego ya estaba todo anunciado, estaba todo hecho para que vaya y pelee contra Khamzat Chimaev hace muy poquito, en octubre. ¿Qué sucedió? Que finalmente Paulo Costa, a pesar de que se preparó esta vez, parecía que estaba en el peso ideal, parecía que todo iba encaminado, todo iba precisamente como la UFC quiere que vaya. El tipo tiene un problema en el codo, se tiene que operar y finalmente no puede ir a la pelea contra Khamzat Chimaev. O sea, se le cae una segunda pelea al hilo a Paulo Costa en una ventana de menos de 10 meses. Realmente lo de este hombre es espectacular, y yo creo que la UFC poco a poco le va a ir perdiendo la paciencia, y yo creo que si él quiere seguir en la UFC, pucha, él tendrá que poner de su parte, porque muchos me dirán, no, pero él firmó un contrato nuevo hace poco. Sí, firmó un contrato nuevo hace poco, pero la UFC no tiene ningún tipo de problema para echar a peleadores que son problemáticos y que, bueno, no actúan en pos a lo que la UFC quiere. Eso está demostradísimo con el caso de Francis Ngannou, que lo echaron porque sinceramente ya no daba más su situación. El tipo no quería pelear por una cantidad de plata que le estaban ofreciendo, y el tipo quería ir a boxear con Tyson Fury. Fue la decisión correcta, en mi opinión, la que tomó Francis Ngannou. Pero a lo que me refiero con esto es que la UFC no va a tener ningún tipo de escrúpulos como para echar a Paulo Costa si es que sigue decepcionando y sigue prometiendo cosas que no va a cumplir. Porque esta no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que hace esto Paulo Costa. Porque recordemos que, por ejemplo, en su pelea contra Mario Vettori, esa pelea se suponía que iba a ser en el peso mediano. Se terminó peleando en las 205 libras. Porque el tipo no podía dar el peso, siendo que él ya había llegado a un acuerdo para dar el peso.
O sea, esa vez me acuerdo que fue sinceramente una desfachatez, una locura de parte de Paulo Costa, que ni siquiera pudo dar el peso siendo que él ya había acordado eso y se tuvo que cambiar el peso no una ni dos, sino 3 veces. Primero fue 185, luego fue 190 creo aproximadamente y luego ya pasaron a la 205 porque Paulo Costa no se decidía. Yo personalmente veo que esta pelea que se está proponiendo ahora, que el mismo Robert Whittaker está proponiendo a Paulo Costa, es de mucho cuidado. Hay que tenerle, pero mucho cuidado a Paulo Costa. Hay que agarrar su palabra con pinzas porque creo que dentro de la UFC, dentro del roster, es el tipo que menos palabra tiene. La fidelidad de su palabra no tiene valor ninguno, en mi opinión. Para mí, el tipo miente descaradamente. El tipo finalmente hace lo que quiere. Si no va a dar el peso, no lo va a dar. Y lo que realmente me molestó a mí fue, y esto no fue tanto culpa de Paulo Costa, pero lo que me molestó fue que esta pelea contra Khamzat estaba encaminada y era una pelea que yo quería ver muchísimo. Realmente quiero ver esa pelea en algún futuro, ojalá se dé. Y no fue culpa de Paulo Costa que se lesione de esa manera el codo, pero bueno, pasó y ahí los fanáticos tampoco es que le perdonen tan fácilmente a Paulo Costa porque esta no es ni la primera ni la segunda vez. O sea, hay que tener cuidado con Paulo Costa y que esta pelea se dé, bueno, sería espectacular. Me encantaría que esta pelea entre Paulo Costa y Robert Whittaker se dé. Son dos peleadores que me gustan mucho. Evidentemente soy más fanático de Robert Whittaker dentro de lo luchístico, por así decir. En el show y todo eso me gusta Paulo Costa. Es simpático, es carismático, pero su palabra es que no vale nada. Y Robert Whittaker por el otro lado es un tipo honorable, es un tipo que te va a decir algo, te va a dar la mano y va a cumplir lo que dice. Y ahora que él esté llamando a Paulo Costa es una señal muy importante de que el tipo quiere pelear contra Paulo Costa en UFC 299 y seguramente quiere cobrarle esa vez que Paulo Costa hizo que él no pueda pelear de local en su país. Eso le habrá molestado muchísimo al australiano, yo ni me imagino cuánto. En un momento incluso Robert Whittaker dijo que no iba a volver a pelear con Paulo Costa, que pelear con él sería muy difícil porque no tiene palabra, pero yo creo que dentro de las posibilidades que hay en este peso medio, Paulo Costa y Robert Whittaker es una buena pelea, es una pelea que probablemente venda muchísimo y que la UFC está interesada en hacer seguramente, pero la UFC, les repito, va a tener muy cortito a Paulo Costa esta vez. Yo espero que esta vez el tipo llegue a la pelea, que se cierre el octágono, porque hasta que no se cierre el octágono con Paulo Costa y Robert Whittaker adentro, yo no voy a creer que esa pelea se va a hacer. Y esto era básicamente para traer la información de que Robert Whittaker puso en su Instagram, o retó en su Instagram prácticamente a Paulo Costa. Hay que ver si esto se da. Yo espero que esto sea así. Les pido que me dejen en los comentarios su opinión acerca de esta posible pelea. Les pido que se suscriban, que le den like, que le den a la campanita. Un saludo y hasta la próxima. Chao.